Doctrinariamente se denomina rapiña a la acción de sustraer cosa ajena mueble mediante el empleo de violencias o amenazas. El delito se encuentra previsto en el título 12, capítulo 2, artículo 344 del Código Penal, bajo el título de delitos contra la propiedad mueble con violencia en las personas. Este título protege derechos subjetivos de bienes de estimación pecuniaria y transmisibles en el comercio de los hombres, empero reduce la protección a aquellos bienes tangibles y de aprehensión corpórea, no amparando los derechos patrimoniales e intelectuales que se regulan por otras ramas del ordenamiento jurídico, esto es, por las leyes 9.739, por la ley 17.616 y la ley 19.857. En sentido similar al delito de hurto, el concepto de propiedad en la rapiña abarca el dominio emergente de la calidad de dueño, propietario o titular, así como al poseedor o mero tenedor de la cosa. También se incluye en el capítulo de los delitos contra la propiedad mueble con violencia en las personas la figura de la rapiña con privación de libertad, el copamiento, ¿verdad?, que es el artículo 344 bis, la extorsión, 345, y secuestro, artículo 346. El ordenamiento jurídico uruguayo incorporó por primera vez esta figura en el Código Penal de 1889, aunque no con el nombre de rapiña, sino con la denominación de robo. Esto fue en el artículo 373. El código abrogado en la parte de delitos contra la propiedad enunciaba 7 delitos: el hurto, el robo, la extorsión, la estafa, la apropiación indebida, la usurpación y el daño. El hurto era el apoderamiento de cosa ajena mueble sin consentimiento del dueño. El hurto se convertía en robo cuando el apoderamiento de cosa ajena requería de un plus o mayor esfuerzo para obtenerla, es decir, empleando violencia en las construcciones puestas para la defensa de la propiedad o las personas, por ejemplo, en los muros o en los cercos, o cuando mediaba facilidades, por ejemplo, uso de instrumentos apropiados, llaves falsas o llaves verdaderas pero extraviadas por el dueño, o cuando había astucia, por ejemplo, cuando se empleaba disfraz o cuando se valía de un título o distintivo de un funcionario público, o cuando había clandestinidad, por ejemplo, un ingreso no autorizado a un edificio, o cuando había pluriparticipación. Cuando la violencia o amenaza se ejercía no contra las cosas, sino contra las personas, obligando al dueño o tenedor de la cosa mueble a su entrega, el delito no variaba, era un robo, pero la pena aumentaba de 4 a 6 años de penitenciaría o a 6 y 8 años respectivamente. Es decir, se convertía en agravante. A la vez, si la modalidad de la violencia contra la persona implicaba el uso de armas, la restricción de la libertad, aunque momentáneamente, o alguna otra circunstancia que facilitara el robo, como las mencionadas recientemente, regía un nuevo aumento de pena de 1 a 2 grados. Este antecedente, tomado del Código Penal italiano, a su vez, que denominaba estrapo la figura del hurto con violencia, sirvió de base para que el legislador del Código Penal de 1934 adaptara las modalidades del delito de robo y lo transformara en el delito que contemporáneamente se conoce como figura o tipo penal de rapiña. Como viene de verse, el robo agravado, que era el artículo 373 del Código Penal del 89, o la rapiña, que es el artículo 344 del Código del 34, reúnen las características esenciales del hurto. La acción típica de ambos delitos, hurto y rapiña, coinciden en relación al sujeto activo, cualquier persona, al sujeto pasivo,
puede ser el propietario, el poseedor o el tenedor, coinciden en cuanto al verbo nuclear, que es apoderarse, y al momento consumativo, o sea, la disponibilidad de la cosa mueble con ánimo de dueño. La diferencia entre uno y otro, es decir, entre el hurto y la rapiña, radica en la forma de realización. Esto es, en el hurto la sustracción se produce con violencia en la cosa mueble. En la rapiña, la violencia o la intimidación que se ejerce para el apoderamiento de la cosa mueble es contra la persona. El objeto jurídico tutelado es pluriofensivo. Por un lado, se viola el derecho de propiedad debido al menoscabo que sufre el patrimonio del titular de la cosa sustraída, y por otro lado, se vulnera el derecho a la libertad individual debido a la constricción de la voluntad que se proyecta sobre el sujeto pasivo de la conducta para desapoderarlo de la cosa mueble. El sujeto activo, es decir, aquel que realiza la acción prohibida por la norma, puede ser cualquier persona. Sujeto activo simple, dice la ley. Ello significa que no se exige ninguna condición especial de orden personal o funcional, como si se exige en otros casos, por ejemplo, delitos contra la administración pública o administración de justicia, en que se requiere del autor la condición de funcionario público, como para el caso del peculado, la concusión o el cohecho, o ser juez o funcionario policial en el caso de la omisión de funcionarios en proceder a anunciar delitos. Por su parte, si el sujeto activo es menor de edad, resulta inimputable e interviene la jurisdicción de menores. Si son varios los sujetos activos que intervienen en el proceso de ejecución del delito, cada uno responderá por el aporte que realiza y el rol que desempeña. Así se convierten en autores, coautores o cómplices. Y es importante recordar que tanto la pluriparticipación como la intervención de menores de edad en el proceso de ejecución del delito son circunstancias agravatorias, como lo establece el artículo 59 del Código Penal. Cuando se comete una rapiña, es inaplicable la excusa absolutoria referida en el parentesco, en los delitos contra la propiedad, pues la causa de impunidad excluye expresamente los delitos cometidos con violencia. Esto es conforme lo establece el artículo 41 del Código Penal. Y por último, con relación al sujeto pasivo, es decir, la persona que soporta la violencia o la amenaza, a quien se le exige entregar la cosa mueble que lleva consigo, es importante tener presente que si la víctima del delito de rapiña es el titular del bien mueble, coinciden en la misma persona el objeto material personal y el propietario de la cosa sustraída. Por el contrario, cuando la cosa mueble sustraída se encuentra en poder de una persona que posee derechos sobre ella, pero no es jurídicamente el propietario, se le denomina poseedor y en este caso será un mero objeto material personal del delito, pues el menoscabo del patrimonio recaerá siempre sobre el dueño. En similar sentido, cuando la acción del sujeto activo se dirige sobre una persona que ostenta la cosa mueble como mero tenedor y logra la sustracción mediante violencias o amenazas, la conducta también configura rapiña. Es el caso, por ejemplo, del empleado del hotel que transporta las valijas de un huésped a una habitación o desde un vehículo en la acera en el aeropuerto hasta la cabina de embarque. Es un mero tenedor sin título habilitante sobre el bien que transporta. Como viene de verse, no se requiere que la cosa sustraída pertenezca a su dueño. Es suficiente con que se amenace la propiedad a quien tiene la posesión o la mera tenencia. Emerge de lo expuesto que el legislador tutela la propiedad en sentido genérico
como tutela y protección de un derecho consagrado constitucionalmente, esto es, en el artículo 7, independientemente cuál sea la condición jurídica y la relación de ese bien con el sujeto pasivo del delito. En otras palabras, se protege el bien jurídico propiedad como un derecho a disponer libremente de él.